Muy bien amigos, pues el día de hoy toca probar Need for Speed, este juego que salió hace aproximadamente 16 años. Fue un juego que resultó muy popular por allá del 2005. Esto a petición del siguiente suscriptor, el cual está apareciendo en la pantalla. También ustedes pueden pedir algún juego que quieran, algún programa que quieran que probemos en una PC de gama baja. En este caso es en una laptop, la cual tengo hace aproximadamente 8 años. Y pues las características de mi equipo las estoy dejando en la descripción del video. Vamos a probar cuántos frames por segundo podemos alcanzar. Vamos a ver si el juego presenta lag, presenta dificultades para que se pueda correr. Vamos a probar las diferentes configuraciones y así ustedes pueden comparar si tienen una computadora similar a la mía o con las mismas características, qué tan jugable va a ser el juego. Si podemos jugarlo a gráficos mínimos, máximos, medios, toda la configuración se las voy a estar dejando en el video. Así que vamos a comenzar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Atmósfera Tecnológica. Pues como ya les había comentado, vamos a probar Need for Speed Most Wanted, juegazo del 2005. Así que vamos a empezar primero, como en todos los videos, por las opciones. Solamente que el día de hoy vamos a cambiar un poco cómo iniciamos, ya que siempre lo hacemos de más a menos y el día de hoy lo vamos a hacer de menos a más. ¿Ok? Así que vámonos a la opción gráfica, esto para ver cómo está configurado de inicio nuestro juego. Como ven, pues no tenemos mucho o gran cosa que modificar, simplemente el nivel de detalle nos indica que es menos o es más, con una barrita, ¿ok? La resolución, eso lo podemos cambiar, lo más mínimo son 640 x 480 y lo máximo 1024 x 768. ¿Esto a qué se debe? Pues a que mi monitor, en este caso de la laptop, la máxima resolución que llega es de 1024 x 768. Pero como les dije, vamos a empezar de menos a más, así que vamos a empezar por lo mínimo. Así que vamos a guardar esa configuración. En opciones del juego vamos a dejar daños en el coche, que sí sean visibles. Todo va a estar activado, les comento, les vuelvo a repetir, no hay mucho que configurar. Así que vamos a iniciar pues primero por el menú principal. Y en este menú principal pues vamos a activar todas las estadísticas, todas las métricas. Ok, el día de hoy configuré un poquito diferente, ya que dejamos GPU, el uso de la memoria, la temperatura de nuestro CPU en general, que ahorita está rondando los 80-82 grados centígrados, el uso de CPU y el 1 y el 2, ya que recuerden que yo tengo dos. Estas características o especificaciones, recuerden que están en la descripción del video en la parte de hasta abajo. También tenemos el uso de la RAM, que ahorita está usando 2600, casi 2 GB y medio, de las 4 disponibles que ocupamos o que tenemos. Aquí añadí el HDD1, que es nuestro disco de estado sólido. Lo quise añadir para ver cómo era la velocidad de lectura o qué tanto porcentaje ocupaba cuando estábamos jugando, ¿ok? Y por supuesto los frames por segundo, que ahorita estamos rondando los 40-41 frames por segundo. Esto es en lo más mínimo, ¿ok? Así que vamos a ir primero por pues lo más básico, que es una carrera rápida, una partida rápida. Esto para ver cómo se comporta pues nuestro equipo en lo más mínimo, que la verdad a mí ya de inicio me está gustando, porque es un juego que no utiliza muchos recursos, a mi parecer. Pues ustedes, si tuvieran una PC incluso un poco más de gama baja que la mía, creo que con gráficos mínimos lo pudieran correr. Aunque bueno, ya en la partida, en la hora del juego, pues nos damos cuenta de que todo se ve medio chafa, por así decirlo. Porque miren, el piso o el suelo se ve como si estuviéramos ciegos, ¿no? Realmente, como si necesitáramos unos lentes de esos de lentes de fondo de botella para poder ver bien todo. Imagínense si ustedes van manejando y ven el piso así, pues se sacarán de onda, ¿no? Dirían, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué veo todo el piso como si no existiera? Ahora también, en cuestiones de los carteles, también no se alcanza a apreciar nada de letras. O sea, no sé si ustedes conocen el astigmatismo, que es cuando ves borroso todo así de lejos. Pues parece que así estamos jugando con astigmatismo. Es un problema de los ojos. Pero bueno, vamos a ver qué otras cosas podemos observar. En cuestión de los edificios, pues también no se ve nada de detalle. El carro, pues incluso se ve así como esos de juguete.
que vamos manejándolo así con la propia mano, ¿no? El pasto pues de plano no parece pasto, ahí parece un pedazo de quién sabe qué de piso quemado. Entonces pues miren, en cuestiones de las estadísticas, el uso de la GPU está en un 73% aproximadamente. La temperatura pues sigue igual, eso no está subiendo ni bajando, está en un estimado normal. El uso de los frames por segundo pues tenemos entre 25 y 28. Ahora también quiero aclarar, el que yo esté grabando también me utiliza recursos. Yo estoy grabando con MSI Afterburner, el cual me utiliza menos recursos que si yo grabara con Fraps o con OBS Studio, que realmente OBS Studio ni siquiera lo puedo utilizar porque se me traba la computadora. El uso del disco, la velocidad de lectura del disco, pues está en un... De repente sube 30-70%, pero en sí pues es un estimado también normal. Y pues les digo, los frames por segundo sí nos están ahí por los 27, 37, o sea, eso sí está como variando mucho, sube y baja así muy rápido, ¿ok? Pues aquí miren, ya terminamos la carrera. Pudimos jugar, es un juego fluido, pero en realidad pues todos los aspectos visuales no son muy favorables, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir y vamos a poner todo. Los quiero poner todo en un como grado medio y después ya nos vamos a la parte así como más alta. El nivel de detalle lo voy a dejar a lo mejor, yo creo que ahí la resolución la dejamos normal y al final vamos a subir todo y vamos a poner la resolución al máximo. Esto para ver cómo se comporta nuestro equipo, ¿ok? Así que vamos a guardar esto así, vamos a ponerle que sí y vamos a iniciar nuevamente una partida. Ya no lo voy a dejar correr toda, simplemente yo creo la mitad. Vamos a poner partida rápida, vamos a seleccionar el coche, que aquí ya el nivel de detalle del coche ya se aprecia un poquito mejor, ya no se ve así tan de juguete. Vamos a dejar este azulito para que se vean los rayones si es que llegan a aparecer. Y vamos a seleccionarlo y vamos a empezar la partida. Acá en los frames por segundo pues se están manteniendo casi igual, esto pues todavía no empieza la partida. Así que, bueno, aquí miren, el nivel de detalle sí ya cambia. O sea, incluso el piso ya se ve un poquito más detallado. Ya no se ve así tan feo. Muy bien, ya empezamos la partida. Y sí, o sea, miren, incluso los reflejos en el carro ya se alcanzan a apreciar de una mejor manera. Ok, aquí no sé qué acaba de pasar. No sé si... Pues no tengo idea. Pero bueno. Ok, es que creo que lo puse en manual. No sé qué hice, la verdad no sé ni qué hice. No sé ni qué tengo que hacer. Ok, acabo de reventar el motor, no tengo idea de por qué. Más bien voy a ocupar otra carrera, porque no tengo idea de qué estoy haciendo. Así que vámonos a otra partida rápida. Y vamos a escoger otro carrito. Este naranjita también se va a ver bien, miren. Espero que no me salgan otra vez así como modo manual. Porque la verdad es que no he configurado los botones del juego, lo del teclado, entonces no sabía ni qué hacer. Ok, aquí ya está, en cambio automático. Perfecto. Pues lo que les comentaba, el reflejo como de, pues no sé si sol, porque se ve que está todo nublado, ya se ve mejor. El piso ya se ve de mejor manera. Incluso ahí la publicidad que se alcanza a apreciar, pues ya se ve más. Los carteles ya se ven bien, las letras, las luces. O sea, sí tenemos una mejoría pues que se nota bastante. Así que les vuelvo a repetir, si ustedes tienen una computadora como la mía, incluso un poquito más baja, van a poder jugar, pero yo creo que sin problemas, ¿eh? Así que anímense a descargar el juego, a comprarlo y pues a jugar porque vale bastante la pena. Ese choque se vio un poquito falso, pero se vio un poquito más realista que al principio. Los frames por segundo los tenemos en 25. Estaban en 33, 31, 38, ahorita ya están en 24, 25, o sea, eso sí disminuyó un poco. El uso de la GPU sigue entre un 65, 70%, entonces eso no cambió mucho. El uso de los de CPU, recuerden que tengo dos, esos ya están un poquito, pues, más, no saturados, pero sí se están utilizando con más potencia. Así que, bueno, ya probamos esta manera. El cielo se ve mucho mejor, los pastizales, los árboles, letreros, reflejos, piso, todo obtuvimos ganancia, ¿ok?
Así que vamos a dejar la carrera hasta aquí. Y ahora sí, vamos a hacer la configuración de gráficos así hasta lo más alto, ¿ok? Incluso miren, el choque se vio más realista. Así que vamos a salir de la partida. Vamos a dar clic en aceptar. Y ahora sí vámonos a la configuración para poner todo al máximo. Estoy seguro de que vamos a mantener los frames por segundo en unos, no sé, unos 20. De una forma que podamos jugar muy bien. Vamos a subir la definición, la resolución al máximo. Vamos a dar clic en aceptar. Y tenemos que sí. Ok, ahora vámonos para atrás e iniciemos una nueva partida rápida, una nueva carrera. Vamos, espero que no me salga otra vez con manual porque voy a odiar el juego. No se crean, pero la verdad que no tengo nada configurado. Vamos a escoger un carrito así que tenga colores vivos para que se pueda apreciar el reflejo, los rayos y alguno que otro choquecillo que vayamos a realizar. Así que esperemos miren este rosita como rosita mexicana. Perfecto, perfectísimo. Vamos a basarnos ahorita en los frames por segundo, porque ya bajaron un poquito, ya estaban en 26, ahorita ya están en 20, 21. Vamos a iniciar ahorita que salgamos de la sombra y veamos cómo es que se alcanza a apreciar. Ok, pues el reflejo sí, la sombra de los carros ya también se ve mucho mejor. Los frames por segundo están en 20, es lo que les dije, vamos a estar en esas métricas. Y la verdad es que el juego no ha presentado ni un lag, o sea, no ha presentado como tirones, no se me ha pasmado, no se ha trabado. Espero que en el video lo estén viendo tal como yo lo estoy viendo, porque la verdad es que se ve muy bien, se ve muy jugable. Los letreros ya se ven de mejor definición. Digo, ahorita el cielo se ve todo blanco porque supongo que hay bastante sol. Pero si hubiera un clima así como nublado también se alcanzaría a apreciar de manera excelente. El reflejo así del sol. Miren esa escena. O sea, cómo se ve bastante. Oh, se vio súper bien. Incluso los rayados de que traía el carro se alcanzó a apreciar de genial forma. E incluso miren el humo que se está apreciando aquí. O sea, miren, acabo de destruir a este carro. Miren, hasta le acabo de ayudar. Lo acabo de destruir y le ayudé. Vean cómo soy de mala gente. Y todo por eso voy a perder. Pero bueno, concentrémonos en las estadísticas porque ya parece un gameplay esto. El GPU sigue en un 74%, o sea, eso está súper bien. El GPU no tenemos que meterle nada. A la memoria RAM lo máximo que ha subido es hasta 2800, es lo que he alcanzado a ver. Entonces, pues ustedes tienen 2 GB de RAM, el juego lo van a poder usar. Ahorita a mí me consume más RAM porque obviamente pues detecta que tengo más RAM, entonces utiliza más recursos. Pero si ustedes tienen 2 GB de RAM, estoy completamente seguro que van a poder jugar el juego incluso a gráficos medios. Ya si ustedes a lo mejor quieren más fluidez, pues lo ponen a gráficos bajos. Pero la verdad el juego les puedo decir que para mí es completamente jugable. Ahorita miren, lo mínimo que tuvimos son 16 frames por segundo. La lectura del disco es de 24% aproximadamente. O sea, la verdad el juego para mí es jugable, es excelente, es muy fluido, con gráficos muy altos, con definiciones altas, con la resolución de mi pantalla lo más alta posible. El uso del disco ni siquiera se ve afectado, o sea, todo excelente con este juego. La verdad voy a estar subiendo unos gameplays en el canal de Atmósfera Gaming para quien guste ir a verlo y suscribirse, porque la verdad es que así sí me dan ganas de jugar pues cualquier juego, ¿no? Si un juego se ve bien, es fluido, es atractivo y sobre todo es Need for Speed, Most Wanted, lo vamos a jugar todos los días. Así que espero que les haya funcionado este video, que ustedes puedan compararlo con sus equipos y puedan decidirse a si lo compran, lo descargan o no, ¿ok? Así que espero pues que le den mucho apoyo a este video, a este canal. Dejen su super like si les gustó, si les funcionó. Dejen en los comentarios qué otro juego les gustaría que probáramos, qué otro programa o qué les gustaría ver en el canal. Así que esto es todo y nos vemos hasta la próxima.